hemos dicho, es una carta que recopila o menciona o en la cual Juan habla y pone muy en práctica lo que ha dicho en sus cartas anteriores, en la primera carta y en la segunda carta, ¿no? Algo muy práctico que nosotros vemos justo en esta carta es los ejemplos que Juan pone, ¿no? Ya no solo está hablando de cómo debe ser una persona en Cristo o cómo son las personas que no están en Cristo, sino aquí pone tal cual ejemplos muy prácticos, ¿no? Empezábamos viendo, por ejemplo, el testimonio de Gallo, ¿no? Que era alguien que servía a la iglesia, alguien que comprometido con la verdad, que cooperaba con la verdad, que recibía a los hermanos, que era hospedador, y de alguna manera todo con respecto al amor que antes, que en la primera carta y en la segunda carta, se pone de una manera muy práctica en Gallo, ¿no? Se hace evidente, ¿no? De cómo recibe a los hermanos y todo el trabajo que hace en el Señor y todo el trabajo que hace por amor a la iglesia y por supuesto por amor a Cristo, ¿no? Después hay el ejemplo contrario, ¿no? Ahora, la semana pasada, hablábamos de Diótrefes, ¿no? Alguien que estaba en la iglesia, alguien que incluso tenía un cierto rango de autoridad o tenía incluso cierto liderazgo, pero que era todo lo contrario, no era hospitalario y que, como leíamos la semana pasada y estudiábamos, es alguien que lo que hacía, lo hacía por ocupar el primer lugar. Es alguien que quería mandar, era tal cual como dice ahí, quería tener una preeminencia, tenía un gran amor por estar en el primer lugar. Es lo que Diótrefes quería, ¿no? Lo que lo movía a predicar, a hacer, a actuar, era que él quería ser el líder, como dice la NTV, ¿no? Le encanta ser el líder, por eso él sirve, por eso él se pone en ciertas circunstancias. Y vemos entonces en Diótrefes todo lo contrario a lo que veíamos en Gallo. Y algo muy claro que vemos es que la diferencia no era puntualmente doctrinal, ¿no? A veces pensamos que nuestras diferencias en medio de la iglesia o como cristianos pudieran ser diferencias doctrinales que nos separan. Pero si nosotros vemos lo que está pasando ahí entre Juan, Gallo, Diótrefes, en estas iglesias, en realidad podemos ver que las diferencias o los problemas que tenían no eran doctrinales. De hecho, Juan ni siquiera está mencionando algún asunto puntualmente doctrinal o de doctrina en la tercera carta de Juan, ¿no? Más bien, no hay controversia en cuanto a cierta doctrina o ciertas, porque el problema entre nosotros no es doctrinal. Los problemas doctrinales lo que hacen es, de alguna manera, reflejar o hacer evidente el problema que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Si hay división, si somos alguien que busca división, pues la vamos a ver, por ejemplo, a través de la doctrina, ¿no? Y la doctrina es mi pretexto, ¿no? Porque finalmente alguien que habla de parte de Dios, esa doctrina va a tener como fruto más bien unidad, va a tener como fruto todo lo contrario. Si bien puede haber, ahorita decíamos, ¿no? Si bien sí puede haber ciertas diferencias doctrinales, no esenciales, ¿no? No esenciales me refiero, por ejemplo, aquí ya veíamos, ¿no? Que Juan dice, todo aquel que no diga que Jesucristo ha venido en carne, o sea, el que diga eso no viene de parte de Dios, no lo recibas. Esa no es una diferencia doctrinal, eso es básicamente que es un evangelio diferente, ¿no? Es algo totalmente primario, vamos a decir, o es algo que los cristianos creemos, ¿no? Pero hay situaciones, por ejemplo, que son secundarias, que si bien son importantes, la Biblia en algún momento no da una información totalmente, vamos a decir, completa o totalmente clara, ¿no? Por ejemplo, hay quien piensa
tal vez que el rapto es antes de la tribulación o a la mitad o después, y cada uno puede tener, hay grandes teólogos que creen una cosa y grandes teólogos, hombres de Dios, que creen otra en ese sentido, y no pasa nada, ¿no? No nos divide, eso no nos tendría que dividir, ¿no? El que yo piense diferente a alguien no tendría que ser un factor de división entre nosotros. Por eso nosotros vemos que aquí el problema con Diótrefes no era doctrinal, sino era más bien los asuntos de su corazón. Diótrefes tenía un problema personal. Diótrefes tenía, si somos quizá un poco más claros, ¿no?, su problema era espiritual, ¿no? Su espíritu no estaba encaminado a las cosas del Señor, ¿no? Sí, mi hermano. Bueno, en cierta forma pienso que Dios veía a Juan no como San Juan, como un apóstol de Cristo. Simplemente lo veía como una persona anciana, ya molesta, ya fastidiosa. Como usted dice, él quería ya tomar el control. Y todo, como dice, no está. Por desgracia que siempre son intereses. Claro. ¿Sí? Lo demás ya no interesa. Exacto. Lo importante es el dominio. Claro. Lo mismo le pasó a San Francisco de Asís. Ujú. Fue a pues posiblemente igual le pasó a ¿cómo se llama? El que hizo la preparación de la iglesia. ¿Lutero? Lutero. Ajá. Gracias a que lo apoyaron en el grupo, no lo iban a ayudar. Entonces, desgraciadamente siempre es un interés. Claro. Por ejemplo, ahorita la iglesia, la luz de Padre Sufrir, son intereses. Claro. Entonces, ella siempre debe hacer eso. Es tanto dar el mensaje. Exacto. El mensaje está y es como usted lo pone. Nosotros tenemos cerebro, tenemos mente, tenemos corazón. Conforme nuestro corazón es como tomamos las cosas. Por eso la aplicación del libro de los libros. ¿Sí? Una vez yo conmigo cuando así me bueno, cuando yo me convertía decía, es que tengo muchos agregados psicológicos negativos, no puedo ser cristiano. Pero es que nunca te dicen, es que si tú sufres, es que si tú eres, es que si acá, entonces, pues no, es que si tira a Dios, yo puedo pedir a Dios, voy a agradecer a Dios, Claro. 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 Claro, claro. Sí, y esta cuestión de los intereses está muy clara en Diótrefes, ¿no? Él tenía un interés personal en estar ahí, ¿no? No era, como decíamos, no era por amor a la iglesia, a Dios, sino él quería una posición pues de autoridad, él quería una posición de poder finalmente en medio de la iglesia. Entonces sí, por supuesto, ahí está el interés muy claro, ¿no? Y cómo de una manera muy arrogante, ¿no?, desprecia la instrucción, por ejemplo, de Juan, ¿no?, quien era alguien con la autoridad en medio de la iglesia para poder, ¿perdón? No lo valoraba, exacto. Él se creía más importante, ¿no?, y él quería tomar esos lugares, ¿no? Entonces, haciendo, como decíamos, a un lado a la autoridad que finalmente Dios había puesto, ¿no? Y finalmente Juan, por eso aborda en esta carta el asunto, ¿no? Porque como él tenía autoridad, al abordarlo y hablar, y decíamos, Juan no temió a decir el nombre, por ejemplo, ¿no? Él le pone el nombre y dice, fulanito está haciendo esto, ¿no? Por la autoridad que Juan tenía sobre las iglesias dada por Dios, ¿no? Pero bueno, estamos viendo estas cosas que hace Juan, dada su responsabilidad por el cuidado que él debía tener de estas iglesias y cómo él responde a esta actitud de estos intereses de Diótrefes. Y después viene un muy buen ejemplo, ¿no? Otra vez alguien que no era muy conocido, bueno, no era conocido y que hoy no sabemos quién era, ¿no? Cuando hablábamos de Gallo decíamos eso, ¿no? Era alguien que aparece ahí y que probablemente no aparezca en ningún lado. Digo, se menciona el nombre Gallo
en Hechos, en Romanos, pero seguramente no era el mismo, ¿no? O sea, no era alguien muy famoso en la iglesia, ¿no? Y ahora viene otro nombre que igual lo único que sabemos de él es lo que dice un verso, y es todo. Pero también, así como el apóstol Juan no tiene miedo de dar el nombre del ejemplo negativo y de exhibir de alguna manera a estas personas que estaban dividiendo y haciendo daño a la iglesia, también menciona y también da un elogio a las personas que sí estaban haciendo las cosas de manera correcta. Entonces dice, tercera de Juan, vamos a leer versos 11 y 12, dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Algo importante, ¿no? Está hablando de ejemplos. Debemos saber que tú y yo, de una o de otra manera, de una o de otra persona, recibimos influencias, somos influenciados a hacer ciertas cosas. Todos, muchas de nuestras actitudes, de lo que pensamos, tiene que ver con la influencia que hemos recibido de algunas personas, del ejemplo que hemos recibido, tal vez de nuestros padres, de nuestros maestros, no sé. Todos tenemos de alguna manera esta influencia, y también es importante que sepamos esto. Todos los que estamos aquí, aunque no tengamos necesariamente una posición de liderazgo, una posición de autoridad, todos influimos en alguien. De una o de otra manera, lo que hacemos tiene repercusión en alguien más. Y es una responsabilidad importante, ¿no? Ser ejemplos, ¿no? Ser ejemplos. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Y pudiéramos pensar, ¿no? A veces los jóvenes piensan, ¿no? que no se les toma mucho en cuenta, o lo que ellos dicen no es muy tomado en cuenta. Pero Pablo no les dice hagan una marcha, ¿no? ¿Qué les dice a los jóvenes? Nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el llamado entonces aún a los jóvenes? Si tú ves que los adultos no están haciendo las cosas de manera correcta, o sea, un joven no tendría nada para no poder ser él el ejemplo. Sé ejemplo en amor, en espíritu, en palabra, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos de una u de otra manera influencia, y nuestro ejemplo va a repercutir de una o de otra manera en alguien, ¿no? Entonces, ve por favor a primera carta a los Corintios 15. Algo que ahorita que lleguemos leemos, pero siempre me viene a la mente esto desde hace muchos años, que justamente hablando de los jóvenes y hablando de ciertas, de las generaciones que vienen, etcétera, muchas veces yo me doy cuenta que no hay ejemplos, y que a los adultos nos da mucho miedo decir sigue mi ejemplo, ¿no? Así como que dices, no me veas a mí, ve a Cristo. Y eso es algo que por supuesto hay que hacer, o sea, no llevar los ojos de las personas hacia nosotros. Pero Pablo, como vamos a ver más adelante, no tenía miedo en decir, así como le dice a Timoteo, sed ejemplo, Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿no? Esta palabra imitar es sigue mi ejemplo, haz lo que yo hago, ¿no? Y estamos en una sociedad donde no hay ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos que hay, ¿no? Ejemplos de hombres honestos, ejemplo de jóvenes honestos, ¿no? ¿Dónde están esos ejemplos? Y la verdad es que es muy difícil poder encontrar eso, ¿no? Y nosotros podríamos tener que decir como Pablo, imítame a mí, o sea, porque dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba seguro que si seguían el ejemplo de su ejemplo, el ejemplo de Pablo, iban a llegar a Cristo, ¿no?
No era solamente por imítame a mí porque yo soy la gran cosa, era imítame a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Finalmente esa es la idea, ¿no? Creo que todos tendríamos que poder decir eso, ¿no? Si te preguntan cómo es el matrimonio perfecto, no perfecto porque no existe, ¿no? ¿Cómo es el matrimonio que honra a Dios? Todos tendríamos que, o los casados tendríamos que poder responder como el mío. Ve, imítame lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo es el esposo de acuerdo a la Biblia? Tendríamos que poder decir como yo, imítame, ¿no? ¿Cómo es una mujer conforme al corazón de Dios? Y las mujeres tendrían que poder responder como yo, imítame a mí, ¿no? ¿Cómo es el noviazgo que exalta a Dios y que glorifica a Dios, ¿no? Los jóvenes tendrían que responder como el mío, ¿no? O sea, eso tendría que estar pasando en medio de nosotros. Haber ejemplos, cosas dignas de imitar en medio de nosotros. Dice 1 Corintios 13, verso 33, te voy a leer en la NTV, dice así: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia que hace una mala compañía? Corrompe tu carácter. No solo corrompe lo que dices, no solo corrompe ciertas cosas, vamos a decir, superficiales, ¿no? El estar con una mala compañía, dice aquí, corrompe mi carácter. O sea, cosas mucho más profundas en mí. Acuérdate que esta cuestión del carácter es totalmente relevante para un discípulo de Cristo, ¿no? 1 Timoteo 3, ¿no? Tito, ¿no? Cuando está en Creta haciendo también esta búsqueda de discípulos del Señor que ocupen ciertos lugares de servicio, ¿no? Busca y dice: hombres irreprensible, marido de una sola mujer, hospedadores, no dados a mucho vino. Habla cuestiones de carácter. No dice busca al más talentoso y a los más profesionales. Lo que dice la Biblia es: céntrate en el carácter de las personas, ¿no? Entonces el carácter es algo totalmente importante en medio de la iglesia. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo respondemos? ¿De qué nos dejamos guiar? ¿Cómo vivimos? ¿No? Dice aquí: las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces podemos darnos cuenta que, por supuesto, es responsabilidad personal, pero quizá el que mi carácter esté corrompido tiene que ver con las personas que frecuento, con las conversaciones que escucho. Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo texto, dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Nueva Biblia Viva lo traduce así, dice: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres, ¿no? La Reina Valera dice: las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿No? Por eso debemos cuidar, no en un aspecto así como de juicio y así de tú sí, tú no, y ser elitista. No se trata de ser elitista, sino se trata de ver lo que es conveniente para tu carácter, para tu vida, ¿no? Hay veces que hay un lugar donde estás conversando y cosas que ni siquiera te habían venido a la mente, de pronto sales y ya sales con algo malo en tu corazón, y ya se sembró la división y empiezas a pensar cosas que antes no pensabas con respecto a la iglesia, con respecto a cierta familia, con respecto a ciertas personas. Entonces es importante que sepamos eso. Muchos de estos no son pensamientos espontáneos que un día te llegaron, ¿no? Que un día tú empezaste a pensar de forma natural. Muchos de estos pensamientos son
sembrados. ¿Y cómo son sembrados? Por la gente que frecuentas, por las conversaciones en las que estás inmerso, ¿no? Dice ahí, tercera de Juan, vamos a seguir, verso 11. Amado, ¿no? Otra vez, creo que es importante analizar esto o checar esto. 4 veces se refiere Juan a Gayo y le dice amado, ¿no? Le está dando un consejo, la carta pretende ser una carta muy cercana, ¿no? Por eso es que le dice amado, porque le habla con cariño, se dirige a él de una manera muy amorosa, ¿no? Y hablando de esta cuestión de ejemplo, de lo que seguimos, a quién seguimos, las conversaciones y estas cosas que forman nuestro carácter. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo. Esta palabra imitar, literalmente quiere decir hacer mímica, ¿no? Esta palabra imitar la usaban, por ejemplo, para los actores. Cuando un actor representaba o imitaba, ¿no?, el carácter de otra persona. O sea, yo voy a, no sé, voy a hacer una película y voy a representar al apóstol Pedro, ¿no? A eso se refiere. Yo lo voy a imitar, me voy a mimetizar, me voy a parecer lo más que pueda para esta cuestión de ser un actor, tal cual, ¿no? Lo que está diciendo aquí justamente es eso. Imitar quiere también decir seguir, acompañar, ajustarse, estar cercano a. No imites, no te parezcas a lo malo, no te mimetices con lo malo, no estés demasiado cerca con estas malas conversaciones, con estas personas que corrompen tu carácter. Por eso Pablo le dice a los corintios, ¿no? Salid fuera de ellos, ¿no? O sea, no tienes que estar con ciertas personas. Repito, no es una actitud elitista, sino más bien una actitud de que una actitud que cuida tu santidad y que cuida tu carácter, ¿no? Hace algún tiempo yo estaba platicando con una persona y lo vi bien diferente, ¿no?, como habitualmente. Lo dejé de ver un tiempo y lo vi muy diferente, y sus conversaciones y lo que decía y lo que le dije, tal cual le dije, oye, ¿y con quién has estado últimamente? Estás bien diferente, ¿no? Y ya me explicó ciertas cosas, incluso su carácter había cambiado, y debo decir para mal, ¿no? Estaba como enojado, estaba como molesto, mostraba su desacuerdo con todas las cosas, y era alguien que no era así. Era alguien que servía en la iglesia, trabajaba, se esforzaba, hacía las cosas bien, ¿no? Y de pronto, después de varios meses que lo veo, ¿no?, y por eso le preguntaba, ¿no?, ¿con quién has estado? Y ya me empieza a explicar ciertas cosas que habían pasado en su vida y con qué personas había rodeado, ¿no? Y evidentemente él decía, es que tú haces esto, esto y esto, ¿no? Y le dije, ¿pero me viste hacerlo? Y me dice, no, o sea, ¿te consta? O sea, yo soy así, ¿tú me has visto que yo soy así? Y me dice, no. Y le digo, entonces, ¿por qué dices que soy así? Y dice, es que me dijeron, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿no? Y eso sembró una división entre esta persona y yo, que gracias a Dios, una vez que hubimos hablado y aclarado, tan amigos como siempre, ¿no? Pero era evidente los comentarios que él dejó entrar a su corazón, a sus oídos. Era evidente todo lo que pasó por imitar, dice aquí, estar cercano a, ¿no? Esta cuestión de seguir, acompañar. Me estoy ajustando a lo malo, ¿no? Seguir un hábito, seguir conversaciones, etcétera, ¿no?
Y aquí habla en dos sentidos. Dice, no imites lo malo, ¿no? Ya vimos qué quiere decir, o todo lo que implica la palabra imitar, ¿no? Seguir, mimetizarte, seguir el ejemplo de, etcétera, pues. No imites lo malo, dice, más bien que lo bueno, ¿no? El Señor nos da ejemplo de cosas malas y dice no lo hagas, pero también la Biblia, como ya vimos en tercera de Juan, nos da ejemplos de personas dignas de imitar, ¿no? Con un carácter digno de imitar. Y hay personas en medio de la iglesia, hay personas que estoy seguro que tú conoces, que son dignas de imitar. No quiero decir que sean perfectos, todos aquí nos equivocamos, ¿no? Y todos aquí en algún momento tenemos un mal momento y la regamos, ¿no? No quiero decir que esté hablando de alguien que tenga una perfección total en ese sentido. Pero sí, hermano, en medio de nosotros hay personas dignas de imitar. Hay ejemplos que seguir. Hay jóvenes que aman al Señor y que buscan hacer lo bueno, ¿no? Hay matrimonios que buscan hacer lo correcto delante del Señor. Hay servidores que tú conoces que se esfuerzan y trabajan y ponen en primer lugar al Señor, y son personas dignas de imitar. Los hay. Y Juan lo está diciendo aquí. Hay cosas que tú tienes que imitar. Dice Hebreos 13, verso 7. Te lo voy a leer también en la NTV, Hebreos 13, verso 7. Dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, ¿no? Está hablando de personas que en el andar cristiano de estas personas a las cuales está dirigida la carta a los hebreos, ¿no? Dice, acuérdense de sus líderes que les enseñaron la palabra de Dios, ¿no? Y dice, piensen en todo lo bueno. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Aquí hay varias cosas interesantes. Primero dice, piensa en lo bueno, ¿no? El punto no es centrarte en lo malo. Ya dijimos que todos la hemos regado y hemos dado una mala contestación y todos aquí hemos pecado, ¿no? Y la idea no es centrarnos en eso. Digo, estamos hablando de líderes espirituales, no cuestiones como las que comentábamos ahorita, que evidentemente están mal, ¿no? Y dice, piensa en todo lo bueno que haya resultado de su vida. O sea, si tú estás siguiendo a una persona, si tú estás oyendo las conversaciones de una persona, si tú te estás dejando influenciar por una persona, antes es importante que hagamos eso. Piensa en todo lo bueno que haya resultado de su vida. O sea, ve el fruto de su vida, ¿no? ¿Cómo está su vida? ¿No? Si es alguien que evidentemente no tiene un buen fruto, que no hace evidente que es un hijo de Dios, que en esos comentarios hay amargura, está enojado, checa el fruto. O sea, el que piense de esa manera lo hace alguien más cercano a Dios, lo hace alguien pleno, lo hace alguien contento. O tú lo ves pensar de esa manera y cada vez está más ensimismado dice aquí, piensa en el resultado de su vida, piensa en el fruto que ha dado, ¿no? Y una vez que tú checaste el fruto de su vida, ¿no? Ve cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos, ¿no? Una vez que tú veas eso, dice, sigue el ejemplo de su fe. ¿Qué tienes que hacer? Sí, acuérdate de tus líderes, aquellos que te enseñaron la palabra de Dios, y hay que seguir su ejemplo. Pero ¿sabes qué? También tienes que evaluar que su ejemplo sea el ejemplo correcto, ¿no? Si tú vas a estar con una persona, repito, que te va a influir de una o de otra manera, sí tienes que evaluar cómo está su vida. Repito, el punto no es juzgar y condenar a las personas,
pero sí evalúa, ¿no? Estoy mucho tiempo con esta persona y piensa de esta manera. ¿Cuál es el fruto de su manera de pensar? Lo veo bien, es evidente que trae un fruto de paz y de justicia, ¿no? Y entonces imitar la fe. Nosotros debemos, como dice aquí, pensar en lo bueno que haya resultado de las vidas de esas personas. Ser consciente de las personas de las cuales recibimos influencia o dejamos que su ejemplo nos pueda guiar de una o de otra manera, pero también nosotros debemos estar conscientes de aquellas personas que ponen sus ojos en nosotros. Yo decía al principio, ¿no? Todos aquí, digo, por supuesto, alguien que tiene mayor liderazgo, quizá un lugar más que se ve más, pues evidentemente tiene una responsabilidad mayor. Dice la Biblia: no se hagan mucho de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación, hablando más bien de una responsabilidad, ¿no? No te hagas maestro, ¿no? Porque tienes una responsabilidad importante en esto, ¿no? Por supuesto, hay ciertas personas que tienen una mayor responsabilidad, eso es cierto, pero también es cierto que todos aquí, como ya dijimos, tenemos influencia sobre alguien y debemos estar atentos, ¿no? Por supuesto, los papás tienen influencia sobre los hijos, ¿no? Las mamás tienen influencia sobre sus hijos, ¿no? El tío tiene influencia sobre los sobrinos. El coordinador tiene influencia sobre las personas a las cuales dirige, ¿no? O sea, todos en absoluto, si bien tal vez no tenemos autoridad, definitivamente sí tenemos influencia. Y fíjate que esa puede ser un factor de cambio. A veces nosotros pensamos estar hasta llegar a una posición de autoridad para marcar el cambio e influir a la gente. Pero ¿sabes qué? No te esperes a llegar a un lugar de autoridad para que tu vida bendiga a las demás personas. En el lugar en el que estás, en el lugar en el que Dios te ha puesto hoy, es el lugar perfecto para que empieces a influir de manera positiva en las personas, ¿no? Tienes influencia, irremediablemente tu vida influye a otras, y es algo que debemos ver. Ve 1 Corintios 10:32. Ya hablábamos de este pasaje, de que decía el apóstol Pablo, y dice así, 1 Corintios 10, verso 32. Bueno, el verso 32 dice: no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la indicación? No hagas tropezar a nadie, ¿no? No seas tú el factor de tropiezo. O sea, podemos pensar entonces que yo puedo ser un factor para edificación o yo puedo ser un factor de tropiezo. Hermano, tú puedes ser un factor para edificar a alguien o tú puedes ser un factor para que alguien tropiece. El punto es, ¿cuál quieres ser tú, ¿no? ¿El que edifica o el que hace tropezar, ¿no? Dice el verso 33: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta expresión agrado a todos no quiere decir yo hago todo para que todos resulten agradados en el sentido de quiero quedar bien con todos, ¿no? Sino en el contexto que está hablando el apóstol Pablo, al decir yo agrado a todos, en el contexto, repito, que está hablando Pablo, él está diciendo yo hago todo lo necesario para que nadie sea tropezado por mi testimonio, ¿no? Yo hago todo lo posible para que nadie se tropiece, ¿no? Hay cosas que gracias a Dios yo, aunque tengo redes sociales, no las uso mucho, más que para cuestiones de la iglesia o compartir alguna cosa referente a la iglesia o un texto de la Biblia o algo así. Pero hace algunos años que quizás sí usaba un poquito más eso. Me acuerdo que yo cada que iba a publicar algo pensaba
hacía este ejercicio voluntario, no es que yo lo hacía de forma natural, sino que yo tuve que, antes de publicar algo, voluntariamente hacer este ejercicio de, ¿esto va a edificar o va a tropezar a alguien, ¿no? Y yo pensaba en esa cuestión de rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una responsabilidad con mis compañeros de ministerio, tengo una responsabilidad con mis líderes espirituales, tengo una responsabilidad con mi iglesia. ¿Esto que voy a poner va a tropezar a alguien? Y si yo pensaba la mínima posibilidad de que alguien pudiera tropezar por eso, mejor no lo ponía, ¿no? Y bueno, finalmente por eso es que dejé de poner casi cualquier cosa, y lo único que después empecé a poner fue compartir cosas, pues, de la iglesia y cosas así. No quiero decir que no publiques algo, hazlo, pero sí pensemos antes de hacerlo en la responsabilidad que nosotros tenemos con las personas, ¿no? Alguien puede ser tropezado. A eso se refiere Pablo. Yo los agrado a todos, ¿no? O sea, yo pienso en ustedes cuando tomo una actitud. Yo pienso en todos cuando decido hablar, cuando decido callar, cuando tomo una decisión de qué voy a hacer con mi tiempo libre. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que no había problema con comer carne de puerco, ¿no? De todo lo que hay en la carnicería, pero dice, va a ser juzgada tu libertad por aquello que apruebas, y dice, pues sí, piensa en los demás. Si a tu hermano le es ocasión de caer, que te comas tus taquitos de carnita, cómeteselos en tu casa, pues, ¿no? O sea, no pasa nada si te los comes en tu casa, ¿no? Porque si no es pecado, no es que sea pecado, pero si te ve este hermano que está batallando con eso, mejor llévatelas a tu casa y te los comes en tu casa, ¿no? O sea, hay cosas que no porque sean pecaminosas, sino cosas en las que sí debemos considerar a las personas que son débiles en la fe, como dice también el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Este es el sentido de esto, de agradar a las personas, no quedar bien con todos, ¿no? Porque también de otro lado Pablo dice, si yo buscara quedar bien con todos, no sería un siervo de Dios, ¿no? Si, pues, más bien te conviertes en siervo de las conciencias de todos, y ese no es el punto, ¿no? Porque si de pronto debo decir a alguien en lo que es palabra de Dios, pero alguien se puede sentir ofendido, me es menester agradar primero a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero el punto no es agradar a las personas, el punto es no hacer nada en lo que alguien más pueda ser tropezado, ¿no? Dice, no procurando mi propio beneficio, y este es el punto. Cuando yo decido, cuando yo hago, no procuro ser yo el que se beneficia de esto. O sea, no hago las cosas para mí, ¿no? Sino, dice aquí, sino el de muchos. Esto te agrada solo a ti, pero no beneficia a muchos, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Ser agradado tú o que muchos resulten edificados? Y Pablo pensaba en los muchos, ¿no? Para que sean salvos, ¿no? Él sabía que también a través de esto, por ejemplo, con los judíos, ¿no? El no cumplir ciertas cosas le cerraba la puerta con algún tipo de personas, particularmente con los judíos. Por eso él buscaba que las personas tuvieran su conciencia tranquila, en el sentido de no causar tropiezo a las personas, ¿no? Para que muchos se convirtieran, ¿no? Y dice el verso 1 del siguiente capítulo, del 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Lo que decíamos hace ratito. ¿Cómo tiene que ser una persona? Así como yo, ¿no? Me acuerdo que hace algún tiempo, cuando entré a una de las escuelas de música que estudié, y que era difícil entrar a esa escuela, el examen de admisión era complicado, y una vez un alumno se me acercó y me dijo, oye, ¿cómo entro a la escuela, a esta escuela en la que tú estudiaste? Y mi respuesta fue,
pues hazle como yo, ¿no? Yo agarré, fui a la escuela, agarré los programas, busqué a un alumno de ahí, le dije, oye, prepárame para el examen porque tú lo acabas de hacer, entonces sabes lo que preguntan. Y todo lo que yo usé para poder entrar a la escuela, pues le dije, pues hazle como yo, esto funciona, hazle como yo, imítame a mí, ¿no? Por eso es que comentamos eso, ¿no? Y es lo que dice el apóstol Pablo, que podamos decir eso, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta que le puedo dar a mis padres, ¿no? Como las que yo doy, ¿no? Y no es una cuestión arrogante, ¿no? De yo soy, no, sino que nosotros estamos convencidos que estamos haciendo las cosas para agradar a Dios y para evitar el tropiezo de muchas personas. Regresa por favor a Tercera de Juan. Dice, bueno, otra vez todo el verso 11. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿no? ¿Por qué imitar lo bueno y no lo malo? ¿Por qué imitar o por qué buscar que nuestra vida más bien imite estas cosas? Porque definitivamente lo que dice aquí Juan, el que hace lo bueno es de Dios. Y el que hace lo bueno, o sea, y aquí está muy claro, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que lo que yo hago, el bien que yo hago, demuestra que mis acciones brotan del conocimiento de Dios. Si yo estoy actuando de una manera correcta, esto está demostrando que mi actitud viene de parte de Dios, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que hacer y preguntarnos eso, ¿no? Todos aquí pasamos situaciones complicadas, todos aquí pasamos injusticias, situaciones difíciles. La idea no es reaccionar. Me pasó la situación difícil y ya, yo reacciono lo primero que se me ocurre, lo primero que siento, ¿no? Lo que yo debo preguntarme es, ok, pasó esta situación difícil, está pasando esto. ¿Qué actitud yo debo tener? Que se haga evidente que yo busco que Dios sea agradado. ¿Cómo debo responder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Porque finalmente es el fruto que es observable, ¿no? Las personas no conocen tu corazón, pero para las personas sí les son evidentes tus acciones, ¿no? Eso es un hecho. Las personas nos ven y estas acciones hacen evidente, como ya decía, lo que dice aquí, ¿no? Que soy de Dios o que no tengo contacto alguno con Dios. ¿Qué dirán nuestras acciones? Dicen, él no ha visto a Dios, o dicen, él ha estado con Dios. ¿Qué dirán nuestras decisiones? Todo lo que hacemos, ¿no? Es importante que tengamos claro esto, ¿no? Las personas son lo que hacen evidente con su carácter, con sus dichos, con lo que hacen. Y después pone un ejemplo bien claro. Está hablando de Diótrefes, ¿te acuerdas? Y dice, no imites lo malo, más imita lo bueno. Y pone así como este pivote entre Diótrefes. Y después dice el verso 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También vosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es muy probable que Demetrio, del cual está hablando aquí, sea el portador de la carta, ¿no? Que Demetrio está llegando con Gayo, ¿no? Y le está dando la carta de parte del apóstol Juan, ¿no? Que es como, acuérdate que está hablando de los maestros itinerantes y sean bien recibidos. Entonces Juan les daba esta carta para que llegaran y yo vengo de parte de Juan, ¿no? Entonces le está dando toda esta explicación. Bueno, primero el elogio a Gayo y luego está llamando la atención o sobre situaciones que debe haber sobre aquel que no está buscando el bien de la iglesia, que es Diótrefes, ¿no? Que busca solo tener un lugar importante de preeminencia. Y después le pone el ejemplo claro. Yo me imagino que llega Demetrio con la carta y Gayo la está leyendo
y Gallo viendo, este es el ejemplo del cual me está hablando el apóstol Juan. Y dice, todos dan testimonio de Demetrio, ¿no? Aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Esto es algo bien, y ya habíamos hablado de esto, ¿no? Cuando hablamos de Gallo, ¿no? Recordando un poco, ¿quién tenía que, ahí en Hechos 6, los que iban a ser diáconos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los requisitos para ser diáconos era llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tengan buen testimonio, que las personas hablen bien de ellos, ¿no? Buen testimonio de los de afuera, ¿no? Y por eso decíamos, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice de nuestras actitudes, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante, a lo que algunos le llaman un triple testimonio, porque dice, todos dan testimonio de Demetrio, la verdad da testimonio de Demetrio, y también nosotros, o sea, el liderazgo de la iglesia da testimonio de Demetrio. O sea, si te das cuenta, muchas personas daban testimonio de la vida de Demetrio, ¿no? Del testimonio de Demetrio. Primero, cuando está diciendo todos, ¿no? Todos, está hablando en general de muchas personas, está hablando quizá de toda la iglesia de donde estaban ellos, de la comunidad donde estaban ellos. Definitivamente hay que considerar algo. No podemos pensar que, por ejemplo, Juan tenía buen testimonio, pero si tú le preguntabas a Diótrefes, oye, ¿qué piensas de Juan? Diótrefes iba a dar un mal testimonio de Juan, pero ¿por qué? Porque dice ahí que era chismoso, ¿no? Y que de su voz brotaban cosas que nada más buscaban dividir, etcétera, ¿no? O sea, no es que absolutamente todos, porque seguramente si Demetrio le había llamado la atención a alguien, si Demetrio había hablado sobre su pecado a alguien y no lo había recibido bien, probablemente habría detractores que dijeran, no, le falta amor, no es así, ¿no? Los griegos tal vez, los mismos judíos podrían quizá estar hablando mal de Demetrio, ¿no? Pero, sin embargo, todos los que lo conocían de cerca, ¿no? Su comunidad, la iglesia misma, en general, la mayoría de personas que habían convivido con Demetrio podían decir que era una persona que buscaba agradar y honrar al Señor. Por eso dice Juan, todos, ¿no? Haciendo como una generalidad, todos en la iglesia dicen, ¿no? Salvo pues aquellas personas que van a hablar mal, no solo de Demetrio, sino van a hablar mal de cualquier cosa, ¿no? Había una generalidad. Luego dice, ¿no? La verdad da testimonio de Demetrio, ¿no? O sea, su vida era congruente con la verdad. La vida de Demetrio, a la luz de la verdad, era una vida congruente. Y por último dice, nosotros, ¿no? El testimonio que tenía el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, ¿no? Juan como líder, con la autoridad que ya decíamos que tenía Juan, dice, toda la iglesia habla bien de él, la verdad misma habla bien de él y el liderazgo de la iglesia habla bien de él, ¿no? O sea, en general, muchas personas, incluida la iglesia, incluido el liderazgo de la iglesia, hablaban cosas, dando testimonio del carácter de Demetrio, ¿no? Le pone este ejemplo a Gallo, le pone el ejemplo de Diótrefes. No imites a Diótrefes, no te mimetices con ese tipo de personas que están hablando para dividir, que están buscando solamente el primer lugar, que están causando división a la iglesia, sino más bien imita lo bueno, ¿no? Imita a alguien como Diótrefes, ¿no? Que todos dan testimonio. Ahí es donde podemos ver y evaluar el fruto, ¿no? Que decía en Hebreos, ¿no? Evalúa el fruto de sus acciones y entonces imita su fe. Tú puedes ver el fruto de Demetrio.
la mayoría de personas tiene un buen concepto de Demetrio, ¿no? Es alguien digno de imitar. Como decíamos, hoy hay muchas personas que son dignos de imitar, ¿no? Y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Por último, vea Juan 3, versos 20 y 21. Juan 3, 20, 21. Algo del fruto que nosotros podemos ver, algo que nos puede dar luz a quién imitar, cómo imitar, etcétera. Dice Juan 3, verso 21 en la NTV, dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. O sea, alguien que hace el mal es alguien que los comentarios no los hace públicos, los hace en secreto, que no quiere que lo vean, que se esconde, que está escondiendo su vida, ¿no? Y dice aquí el verso 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Alguien que está haciendo lo correcto lo hace a la luz de todos, ¿no? Lo hace evidente a todos para que finalmente Dios conoce el corazón y Dios conoce lo que están haciendo, pero dice aquí para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, para que otros puedan, en otras palabras o en el contexto que estamos hablando, para que todos puedan ver el ejemplo, ¿no?, de estas personas. Yo algo bueno no me voy a esconder, ¿no? Si yo hago algo digno de imitar, si yo quiero que mis hijas sigan mi ejemplo en algo, no me voy a ir a un lugar a donde no me vean, ¿no? Si yo quiero que mis hijas sigan mi ejemplo, lo voy a hacer evidente delante de ellas y voy a estar con ellas, ¿no?, cuando yo tenga esta actitud que quiero que mis hijas imiten, ¿no? Así el que hace lo bueno. Y este sería un parámetro importante, ¿no? El que hace lo bueno se acerca a la luz porque quiere que otros lo imiten, que otros vean, ¿no? Porque la luz revela las intenciones de su corazón. Pero alguien que está haciendo lo malo, más bien se esconde y no hace evidentes estas cosas, no hace evidente su testimonio, aunque sabemos que tarde o temprano todo va a ser revelado, ¿no? Aún estas cosas que se esconden, aún estas cosas que hoy no sabemos, que hoy están medio nubladas, que no vemos claramente, tarde o temprano Dios va a sacar todo a la luz y lo saca a la luz, y hemos visto cómo Dios ha sacado a la luz y hace evidente todas esas cosas, ¿no? Así que es mejor que optemos por imitar lo bueno, ser transparentes, acercarnos a la luz, rendir cuentas de nuestra vida, ¿no? Así soy, imítenme, esto digo, en la luz, ¿no?, hacer evidente quiénes somos. Inclina tu rostro para que oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y porque eres bueno, Padre. Gracias porque si bien podemos ver en la Biblia, Señor, y en la vida, personas, Señor, a las cuales tú nos adviertes, Señor, que no hay que acercarnos tanto, Señor, que hay que tener cuidado de los que causan divisiones, que hay que tener cuidado de aquellos que buscan la preeminencia, buscan tener siempre el primer lugar y ser ellos tomados en cuenta y los importantes, Señor. También, Señor, nos das ejemplos en la Biblia, pero también en la vida diaria, Señor. Nos das ejemplo de personas que buscan que el que seas glorificado seas tú, Señor. Como decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Señor, gracias por estos ejemplos que vemos en la Biblia y gracias por esos ejemplos, Señor, que vemos en nuestros maestros, en nuestros padres, en nuestros amigos, Señor, que te aman y que buscan honrarte, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios, al permitirnos verlo, Señor. Si bien
Nadie podemos decir que somos perfectos, Señor, pero evidentemente hay personas que vienen a la luz y sacan sus intenciones a la luz y hacen, Señor, que su vida sean vidas dignas de imitar, Señor. Permítenos no solo imitar esos buenos ejemplos, sino ser esos buenos ejemplos para muchas personas, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.